El capitalista no produce para su ganancia personal, por supuesto que también, pero está sobre todo sobredeterminado por unas determinaciones objetivas en las cuales todos estamos inscritos y estamos obligados. Es decir, en una sociedad donde predomina el intercambio, tenemos que seguir esas reglas, queramos o no, y si no, nos caemos. ¿Y cuáles son esas reglas de fondo que ponen en duda esa supuesta igualdad en un mercado donde se encuentran seres libres, propietarios, iguales y que nadie puede ser engañado? Bueno, pues el proceso que subyace a todo esto es el proceso de la valorización del capital. Comentaba Jorge que el capitalismo implica buscar la revalorización del capital como fin último. Pero fijémonos que esa búsqueda de la revalorización del capital, en última instancia, es una búsqueda continuada y no personalista del bienestar de los demás. Porque solo puedo revalorizar continuamente el capital si estoy satisfaciendo continuamente las necesidades de los demás. Por tanto, el capital y el capitalismo y la mercantilización lo que permiten es que las personas se orienten continuadamente a satisfacer las necesidades ajenas. Es, como suelo decir, forzando un poco los términos, pero para que nos entendamos, es un sistema intrínsecamente altruista, es un sistema intrínsecamente preocupado por los demás. En el capitalismo, si no generamos valores de uso para los demás, si no satisfacemos las necesidades ajenas, no triunfamos. Es el problema de la valorización del capital en la cual todos, trabajadores y capitalistas, están subordinados a una lógica que lo saben, que lo hacen aunque no lo sepan, es decir, lo reproducimos aunque no lo sepamos. Bueno, pues que esto implica, y esto es una cuestión fundamental y novedosa de la modernidad capitalista, que es la necesidad de la existencia de trabajadores libres. Libres en dos sentidos, libres en tanto que propietarios suyos de su propia mercancía, porque la existencia de fuerza de trabajo ya viene implícito que uno es una mercancía, no puede existir fuerza de trabajo y no ser mercancía. Y esta tiene que ser libre, es decir, no puede ser como el siervo de la gleba, no puede ser como un esclavo, es decir, nadie puede ser propietario físico de tu tiempo, y de tu tiempo en el sentido propietario de tu persona. Y por lo tanto tú eres libre de venderte, pero tiene una segunda condición. La segunda condición es que uno tiene que también ser libre de posesiones materiales y por lo tanto se encuentra en una estructura social en la cual para acceder a los medios de vida tiene que acceder primero a los medios de empleo, es decir, tiene que verse forzado, se ve forzado a tener que trabajar para otro, es decir, uno para poder acceder a los medios de vida tiene que acceder a los medios de empleo. Si no accede a los medios de empleo se convierte, como decía Marx, en un virtualmente pobre. La cuestión es, las personas escogen participar en relaciones mercantiles porque son obligadas a ello o porque las alternativas a integrar relaciones mercantiles son todas ellas tan malas que de facto estamos diciendo, es que no tengo alternativa. ¿Cómo que no tienes alternativa? Hoy la gente podría comprarse un terreno y montar una comuna ahí si quisiera. El capitalismo no impide que la gente se asocie montando comunas. Ahora, ¿cuál sería el nivel de vida de 100, 200, 1000 personas que a los falancerios se montara una comuna y quisiera ser autosuficiente dentro de esa comuna? Sería un nivel de vida tan miserable que decimos, es que no le queda otro remedio que participar en el capitalismo. No, lo que sucede es que el capitalismo eleva tanto su condición de vida que la mejor alternativa para ellos es participar en relaciones capitalistas. ¿Por qué muchos de esos trabajadores que tienen una vivienda no hipotecan su casa y se lanzan a invertir y a crear empresas? Alternativa tienen. Yo no lo hago, ni lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque es menos conveniente que integrarse en una relación ya constituida, una relación capitalista ya constituida, donde haya un señor que asuma todo el riesgo de invertir de manera errónea. Lo que no podemos, por tanto, es pedirle a un señor que forme el plan empresarial, que asuma los riesgos, que sea el que haya ahorrado para nutrir de capital esa empresa y luego pretender que ese señor está explotando al otro que coopera con él para generar valor, porque los dos son indispensables y los dos generan valor. Es el único modo de producción en el cual la abundancia de bienes supone un problema. Y que esos bienes no sean vendibles supone ir a la ruina. Al mismo tiempo que esto implica que haya gente que no pueda ser vendida como mercancía. Es decir, la fuerza de trabajo, si hay crisis, no puede ser vendida como mercancía y por lo tanto carece de los medios básicos para poder vivir y se da una situación paradójica, abundancia de bienes y crisis. Las crisis no se dan tanto por sobreproducción, se dan por mala producción, por haber producido demasiado
de bienes que no queríamos. Por ejemplo, muchísima más vivienda de la que necesitábamos, donde la necesitábamos. ¿Y por qué se producía? Bueno, pues porque teníamos un sistema bancario, en este caso hiperprivilegiado por el Estado, que mandó malas señales sobre qué había que producir y cómo había que producirlo. Porque al final, y esta es la cuestión fundamental, si cada uno nos especializamos en producir una cosa que no es aquella cosa que necesitamos, sino que queremos especializarnos para así explotar al máximo nuestro potencial en producir las cosas que quieren los demás, ¿cómo sabemos qué hay que producir para los demás? ¿Cómo sabemos cuáles son los bienes que es necesario producir para los demás? ¿Cómo sabemos cuál es la mejor forma, la forma más económica, es decir, la forma que minimiza el coste de oportunidad, que maximiza la disponibilidad de satisfacer otros fines para los demás? Bueno, o solo hay dos maneras de adquirir este conocimiento. Una es que alguien más sabio nos lo diga, que esto eran los sistemas de planificación central, que un grupo de estudiosos muy sabios supuestamente nos indicaran qué debíamos producir, qué no debíamos producir y cómo debíamos producirlo, ser en definitiva los mandados de los de arriba, o un sistema capitalista. En un sistema capitalista también hay gente que monta empresas y que se considera muy sabia, sí, pero no hay nadie que coordine a todas esas empresas. Si una empresa se cree muy sabia y no pasa el test del mercado, es decir, si no pasa el test de la soberanía del consumidor, esa empresa quiebra. Por tanto, ¿cómo nos coordinamos en una sociedad mercantilizada? No porque nadie desde arriba nos diga cómo nos tenemos que coordinar, porque no hay nadie tan sumamente sabio como para saber cómo debemos coordinar a miles de millones de personas a la vez. ¿Cómo miles de millones de personas en la globalización consiguen ponerse de acuerdo para cooperar de maneras que son mutuamente beneficiosas? A través del sistema de precios. El sistema de precios nos dice qué bienes son los que faltan y hay que producir más urgentemente y qué factores productivos son los más relativamente valiosos y, por tanto, tenemos que economizar. El comunismo o la emancipación, como algunos marxistas creen, no se trata de la realización del proletariado en tanto que trabajador, en tanto que proletariado en una sociedad de trabajadores, sino se trata de la desidentificación con lo que eres funcional al modo de dominio, es decir, se trata con la emancipación del hecho de ser trabajador. Si la métrica solo es sacar de la pobreza, hay que incluir a China, y entiendo que también incluís a la Venezuela de Chávez, a Cuba, que erradicó el hambre, a Evo Morales, que redujo la pobreza un 20%. No, si la métrica es esa, es esa. Creo que la libertad solo puede ser una libertad democrática, en el sentido de que es una condición que le pertenece a todas las personas por el hecho de existir y, por lo tanto, no se puede privatizar la libertad sin con ello privar a otros de su libertad, porque la libertad tiene también que ver con la capacidad de decisión que uno tiene de margen en su propia vida y con el contexto que le rodea. Pero tú quieres obligar a que... O sea, cuando tú dices decidir sobre tu vida, ¿significa decidir sobre tu vida decidiendo sobre la vida de otros o no? No, pero es al revés. Es que si yo no tengo tiempo libre, yo no puedo participar en la cosa pública. ¿Pero quién te tiene que dar ese tiempo libre? ¿El qué? ¿Quién te tiene que dar ese tiempo libre? ¿Los demás tenemos una obligación de proporcionarte tiempo libre? ¿O tienes que cooperar tú con los demás para conseguir ese tiempo libre? Claro que coopero con los demás para tener ese tiempo libre. Lo que pasa es que ese tiempo libre no puede ser privatizado en algunos. O dicho de otra manera, no puede concebirse la libertad desde el postulado del propietario, porque eso excluye a todos aquellos que no son propietarios. Eso es básicamente lo que decía Boissy Danglas en La reacción del termidor. Hay que proteger la propiedad de los ricos y el resto que se quede con una igualdad jurídica. Y digo, ¿es libre una persona, y lo vemos en todos los datos, aquellos que no tienen tiempo, aquellos que están forzados a tener que vender su tiempo constantemente en condiciones que no han decidido? Por ejemplo, uno podría decir, un rider de Deliveroo bajo la lluvia en realidad tiene margen de elección. Puede decir, prefiero ganar dinero y coger la bici antes que quedarme quieto. La pregunta no es esa, la pregunta es al contrario, es si fuera libre, ¿elegiría coger la bici? Si tuviera condiciones para rechazar el trabajo y poder decidir sobre su propia vida y decir, no, mira, por 600 euros yo no me vendo, lo hago por otro margen porque puedo decidir más sobre mi vida, ¿lo haría de esa manera? O dicho de otra manera, en un contexto, no sé, alguien que vive en un desierto alimenticio en Estados Unidos, ¿es libre de asociarse de manera voluntaria a no comer comida basura? ¿Por qué los pobres son más obesos? ¿Por qué los que no tienen tiempo mueren más? ¿Por qué la obesidad afecta más a los más pobres? Porque tienes menos libertad de poder decidir en libertad, de poder decidir qué comer, cómo disfrutar tu tiempo, cuánto, Jorge, pero de qué manera vivir. Fíjate que lo que estás planteando es
dotar a cada persona de una capacidad para no cooperar con los demás a costa de los demás. Porque vamos a ver, el rider de Deliveroo, para tener capacidad no libertad, porque libertad la sigue teniendo, para tener capacidad para decir no quiero ser rider, que tiene que tener unos ingresos aleatorios, pero 1.500, 2.000 euros. ¿Quién le tiene que dar esos ingresos? ¿El resto de la sociedad? Es decir, el resto de la sociedad, sin que esa persona les dé nada a cambio de lo que ellos valoran, le tienen que proporcionar a él los medios para que él pueda rechazar cooperar con ellos. Claro, es que yo defiendo los derechos de existencia, que por existir tengas la capacidad de rechazar el trabajo. Pero derecho de existencia es obligación de proporcionarle a esa persona... A todas las personas por nacer son sí, libres. Decía Lenin que es el capitalismo el que aplasta el espíritu emprendedor del 99% de la población, sometiéndoles a una lógica que ellos no pueden decidir. Dicho esto, yo creo que con los derechos garantizados lo que permitimos es que cualquiera pueda desarrollar su talento, su espiritualidad y su propio desarrollo. ¿Cuánto talento nos estamos perdiendo por gente que tiene que vender su tiempo para pagar facturas en cosas que no le gustan, que no le sirven y que no le realizan para nada, poniendo copas? ¿Cuánto tiempo perdido para gente que podría desarrollar aspectos infinitamente más útiles para el conjunto de la sociedad, que tienen que hacer eso para poder sobrevivir? Ese es el problema, el tiempo de vida subordinado a la dependencia de tener que trabajar bajo una lógica que solo busca el beneficio multiplicado indefinidamente. Tú has dicho, esa persona podría prestar servicios más valiosos que servir copas. Pues que los preste. No puede, porque tiene que venderse para vivir. Pero prestando servicios más valiosos también se vende y ganaría más, según tú. Es decir, si esa persona genera más valor de otras formas, que lo genere. Es decir, tú lo que estás diciendo es, esa persona no quiere servir copas y me parece muy bien, a mí tampoco me gustaría, pero quiero que todo lo que luego quiero consumir yo, que los demás me lo den. Es decir, los demás sí están obligados a trabajar para mí. Yo no quiero trabajar para los demás, pero los demás sí que tienen que trabajar para mí. Y si tú crees que puedes hacer algo más valioso que lo que estás haciendo, hazlo. Y lo que se puede reclamar, eso sí, es que las leyes no te impidan hacerlo, por supuesto, pero no, yo quiero hacer lo que me da la gana con independencia de lo que los demás valoren, pero que los demás me sirvan todos a mí produciendo los bienes que yo sí quiero. Bueno, yo lo he dicho antes, un suelo de derechos de existencia para toda la población para que pueda ser libre. Dicho esto, la discusión nunca es... Yo también pago eso. ¿Y quién lo paga? Claro, bueno, pues el conjunto de la sociedad, pero sí, es decir, se sigue invirtiendo en tecnología para reducir el trabajo pagado y por lo tanto competir con otros capitalistas y llegar antes que ellos. Y para producir más mercancías. Eso es, más valores de uso, sí, y luego llega una sobreacumulación. ¿Para quién? Espera. Para que lo pueda pagar con demanda solvente. El problema es que eso es limitado. El problema trabajadores, que son los que producen esas mercancías, y capitalistas, que son los que producen esas mercancías. Y es el ciclo que he iniciado al principio. Los dos tienen cada vez mayor poder adquisitivo para comprar mercancías. Porque decir que los salarios se van a mantener a un nivel de subsistencia, eso ha sido históricamente falso. Es decir, porque la gente ha luchado para no tener el salario de subsistencia. Que no, hombre, que no. Trabajar 15 horas, 16 horas por salarios de miseria. Sí, vale, pero la sobreregulación. Que no ha sido porque se ha luchado, sino porque los capitalistas continuaron acumulando capital, compitiendo por los trabajadores y, se ha luchado aumentando sus salarios. Sobreregulación. No es un debate entre regulación sí o no. El capitalismo no existiría sin el Estado. No existiría sin los cañones. No existiría sin los cañones, sin los aranceles, sin la colonización, sin el Estado que le pone las carreteras, que le coloniza países. ¿No? Miraros la historia. Jorge, creo que confundes capitalismo con mercantilismo. A ver, me gustaría saber qué alternativas al capitalismo creéis que puede ofrecer una mayor diversidad, no solamente en la producción, sino también en las instituciones. No me refiero a instituciones políticas o el gobierno, sino instituciones como el sistema de precios o como el dinero, etcétera. ¿Qué alternativas al capitalismo pueden ofrecer esa diversidad que, según la naturaleza, es la que permite que se encuentre una solución más adaptada a cada uno de los individuos? Ninguna.